Gracias. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo el análisis y las entrevistas. En esta segunda tendremos a David Casasola, analista del CIEN, y a Arkel Benítez, abogado penalista, primero para conocer los principales resultados del flujograma de la justicia criminal 2020 a cargo de David Casasola, y después para analizar los mismos junto a Arkel Benítez. David, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mariano? Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por el espacio. Bueno, escuchemos los principales resultados, más allá de las letras, 5 páginas de letras que, a ver, sáquenos la sustancia, David, a ver, cuéntenos, ¿cuál es lo principal que obtuvieron? Claro, con gusto. Bueno, tal vez uno de los principales elementos fue una caída en la eficiencia global del sistema. ¿Qué entendemos por esto? Una cuantificación de cargas de trabajo, es decir, casos que ingresan, casos que salen y casos que quedan pendientes de ser atendidos. Al final, en el 2020, el sistema tuvo la capacidad de atender un caso de cada 4, es decir, tuvo una eficiencia cercana al 25%, y esto representa una caída de 7% comparado, por ejemplo, con el 2019, que fue cercana al 32%. Esto pues nos lleva un poco a profundizar en el contexto en el cual la pandemia en realidad les llevó a cambiar de estrategia a muchas entidades, a muchos proveedores de servicios, tanto privados como públicos. Y en el tema de la justicia criminal, que es lo que nosotros analizamos en la rama penal, vemos que una de las primeras medidas que se tomó fue, por ejemplo, el cerrar parcialmente algunos juzgados. Fue el dirigir atención, por ejemplo, a atender el cumplimiento de estados de calamidad que implicaba restricciones de movilidad. Y si bien al final de cuentas lo que terminó pasando con el COVID-19 en el 2020 es que hubo menos delitos, y eso lo vemos porque hubo una caída en los casos penales que ingresaron al sistema. Vimos que hubo una caída equivalente al 19%. Vimos que el sistema también perdió capacidad de atender casos, y esta caída fue de un 27%, y esto pues principalmente lo conectamos primero con la capacidad de celebrar audiencias. Cuando nosotros vemos las audiencias que se celebraron en la rama penal, vemos que en la rama penal, por ejemplo, se celebraron 106.122 audiencias menos de las que se celebraron en el 2019, es decir, una caída en el 28.6% de las audiencias que se habían venido celebrando. Y también se suspendieron mucho más audiencias de las que usualmente se suspendieron 13.921 audiencias más de las que se suspendieron en el 2019, es decir, un 12.2% más. Entonces, en términos agregados, ¿qué es lo que vemos que ocurrió? Por un lado, la necesidad de resguardar el recurso humano, la necesidad de crear nuevos protocolos, hizo que muchas instituciones pues buscaran en el teletrabajo, buscaran en algunos cambios de uso de tecnología para prestar atención a las personas y brindar servicios. Pero vemos que al final esa adaptación pues todavía tiene camino por recorrer, porque en términos muy globales pues el sistema resintió mucho más este tipo de desafíos, porque fue menos capaz de dar salida comparado con años anteriores. Tal vez por ahí me iría quedando en términos generales, pues de las instituciones que analizamos: Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, organismo judicial. Son instituciones que en general redujeron su eficiencia. Cuando vemos a nivel anual, el Ministerio Público, pues quizá después ya profundizamos, si yo tengo una eficiencia por arriba del 100%, pero todavía tiene casi 1 millón de casos pendientes de atender. Entonces es un tema de mejora continua y sostenida. Y de todas las instituciones, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses pues fue la única institución que tuvo una capacidad de poder elevar su desempeño a pesar de estar en tiempos de pandemia. Redondeando el tema, por ahí me quedaría, pero seguimos aquí para profundizar en el tema. Muchas gracias, le quiero dar la bienvenida al licenciado Arkel Benítez. Licenciado, ¿cómo analizaría usted los resultados del CIEN? Buenas noches, gracias. Pues gracias por la oportunidad de poder analizar este informe, que es valioso desde el punto de vista de que en realidad no somos muy proclives en Guatemala a la medición, especialmente el tema de la justicia, porque hay algunos prejuicios siempre en cuanto a que si es medible la justicia o no. Pero en términos cuantitativos el análisis es interesante y sí pone evidencia de alguna manera
el por qué. O sea, hay una explicación del por qué instituciones como, por ejemplo, el organismo judicial son instituciones tan ineficientes al final del día, ¿verdad? La medición que ellos vienen haciendo, que el CIEN viene haciendo, por ejemplo, del organismo judicial, sí deja entrever una caída, imagínense, del 59% al 38% en 2014 para el 2020. Y eso de alguna manera se explica porque en realidad el organismo judicial está muy, muy por debajo de poder tener el estándar mundial, digamos, de jueces por cada 100.000 habitantes, que hasta antes de que la OCDE entrara realmente a poner a elevar, digamos, el perfil y a elevar el estándar de muchas de los modelos de gobernanza en el mundo, se hablaba de 17 jueces por cada 100.000 habitantes. Guatemala está más o menos por 6 jueces por cada 100.000 habitantes. La OCDE elevó el estándar a 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Es importante este dato porque recordemos que Guatemala está tratando de hacer las tareas para algún día, tal vez, pensar en ingresar a la OCDE como ya lo hizo Costa Rica, como ya lo hizo Chile, Colombia y México. Entonces yo creo que aquí el patito feo que venía haciendo el Instituto de la Defensa Público Penal por el tema de presupuesto y otro tipo de situaciones que hacían una merma, digamos, en su eficacia, hoy es lamentablemente el organismo judicial y es uno de los poderes del Estado y es importantísimo que el Poder Judicial pueda estar fortalecido. Yo a ello le sumaría, en este caso, haciendo la crítica al organismo judicial, pudiéramos hacer una crítica, digamos, a cada una de las instituciones medidas, pero sí es muy importante que el organismo judicial, porque al final del día los casos repercuten en los juzgados y sí es necesario que el organismo judicial reflexione y que reevalúe la competencia de los juzgados de paz. Carmina, esto es bien importante, porque lamentablemente vemos que esa estigma que se les hizo a los jueces de paz hace muchos años y que les quitó a ellos una serie de competencias, especialmente los juzgados de paz penal, lo que estamos viendo es de que ha saturado hasta arriba en los juzgados de instancia y en las salas de apelaciones todo el sistema de justicia penal. Los niveles de litigiosidad penal arriba en la segunda instancia son exagerados. Y entonces eso lo que hace es que no haya ese acceso, digamos, a la justicia para resolver en el día a día en las comunidades, en los pueblos, en los municipios. Yo creo que de alguna manera eso explica el por qué evidentemente está en un 38% de eficiencia. David, ya Arkel ya introdujo una pregunta, o sea, ya empezó a dar respuesta precisamente a una pregunta de la lectura del informe, y es realmente si eso que menciona Arkel en el tema del organismo judicial es lo que está pasando, o hay otras situaciones que harían falta para comprender esa caída tan drástica en la eficiencia del organismo judicial. Pero por el otro lado, que nos explique, por favor, el tema de ese más del 100% en eficiencia del Ministerio Público, sobre todo en los últimos 3, 4 años durante la gestión de la actual fiscal general. Claro, con mucho gusto. Bueno, al final lo que termina ocurriendo es una especie de bola de nieve, es decir, una vez hay casos que están pendientes, la única forma de ponerse al día es que en un año en particular se tenga la capacidad de atender no solo lo que entró, sino lo que se va quedando en periodos anteriores. Entonces, aquí intervienen muchas cosas, tal vez donde me quedaría para la valoración es esta complejidad que están teniendo muchos casos que se han ido desarrollando porque conforme se han ampliado las facultades de investigación con métodos especiales, estamos teniendo casos donde tenemos una cantidad de sujetos procesales dentro de un caso que llega casi a las 70, 80 personas. Y en una primera declaración, por ejemplo, mientras escucha a todos y si por alguna razón esto no se puede dar, hay que reprogramar, empiezan a haber muchos desafíos logísticos que al final terminan retrasando el hecho de que muchos de este tipo de casos, que son mucho más complejos, mucho más numerosos de sindicados, puedan logísticamente adaptarse a las capacidades que hoy tiene el organismo judicial. Entonces, por ahí creo que también viene un tema de logística, de poder coordinar agendas de jueces, de poder venir y darle continuidad a algo que empezaron ahorita en tiempos de pandemia, que son las audiencias virtuales, para empezar a
a dar salida a estos casos que logísticamente son muy complejos de manejar. Ministerio Público, ¿qué pasa con el Ministerio Público? El hecho de que la eficiencia no sea arriba del 100% significa que en términos de cantidad de casos, ellos tienen una capacidad de dar salida a una mayor cantidad de casos que los que en ese año le ingresaron. Ahora bien, eh, si bien eso en un año es algo positivo, hay que recordar que el Ministerio Público tiene una mora fiscal de 1 millón de casos. Es decir, lo menos que uno esperaría para que el sistema no siguiera colapsando es que saque lo equivalente a lo que le ingresa en un año, porque para poder sacar ese 1 millón de casos, que si bien que es algo más complejo, hay investigación, hay un proceso penal, o sea, son cosas mucho más profundas que una simple aritmética, sí se requeriría una mejora sostenida, es decir, eficiencias que doblen el 100% para esperar en un plazo de 10 años reducir a la mitad ese 1 millón de casos que están pendientes de atender. Uno de los elementos que empezó a ocurrir en los tiempos de Claudia Paz y Paz es que se hizo una revisión de la composición de estos casos pendientes y se creó una figura que es la Fiscalía Liquidadora de Casos. Entonces, esta Fiscalía Liquidadora de Casos básicamente lo que hace es analizar las características, es definir criterios bajo los cuales se desestiman casos por diferentes características que se aprecien, y mucho de lo que hemos visto, una parte de lo que hemos visto, se debe a esta depuración. O sea, muchas de las salidas, un 70% de las salidas, se debe también a este proceso de depuración que están teniendo los inventarios pendientes. Ahora bien, esto no se puede hacer para siempre, y creo que por ahí va a estar interesante los resultados que tiene este nuevo modelo de investigación que está proponiendo el Ministerio Público, donde básicamente lo que está diciendo es que va a separar a los fiscales para que un grupo se especialice en casos recientes y otro grupo se especialice en casos antiguos. Entonces, por ahí habrá que ver si logran los resultados esperados, que es pues avanzar con más celeridad la atención de casos. Licenciado Benítez, cuando uno escucha esto, de verdad que se queda uno sin palabras, puesto que 1 millón de casos y que en 10 años, si se trabaja como debería de ser, se puede reducir a la mitad. Y teniendo en consideración que los casos van a seguir presentándose, pareciera que nunca vamos a salir de esto. Y hay personas que ya cumplieron y algunas que sí están detenidas, cumpliendo en la cárcel, los procesos no avanzan y el delito o posiblemente sean exonerados o ya lo cumplieron con el tiempo que llevan en las cárceles. Sí, Carmina, lamentablemente hemos desfigurado el sistema penal, ¿verdad? Que nació desde la concepción del Código Procesal Penal del 94, con una visión que precisamente era al desfogue, ¿verdad? Generar medidas alternas a un derecho penal de intervención mínima, a un derecho penal que privilegiara la libertad, digamos, ¿verdad? Por encima del encarcelamiento. Y obviamente que acelerara los procesos, ¿verdad? A través de la oralización del proceso penal. Pero lamentablemente hemos visto que se manejó, se administró de mala manera, digamos, no estábamos preparados en aquel entonces para una medicina tan novedosa, que era la oralización del proceso penal. Y por eso esa mora tan exagerada, que es abrumadora, más de 1 millón de casos. Yo aquí destacaría Carmina, el papel de la fiscal general actual, de Consuelo Porras. Yo creo que ella está dejando un legado interesantísimo, importantísimo. Si nosotros vemos el CATUM 2032, que es ese plan y que es un documento oficial, ¿verdad? Elaborado por el CONADUR y que sirve de norte estratégico en la CGPLAN para la planificación general del Estado, en 2025 se prevé que las instituciones del sector justicia alcancen el 80% de cobertura nacional territorial. Consuelo Porras ya hizo las tareas, ya tiene las 340 fiscalías municipales. Es cierto, arrastra una mora judicial que no es de ella. Ella está haciendo el esfuerzo, como bien lo explicó David, de entrarle incluso. Está sacando más casos de los que entran porque de alguna manera está avanzando en la liquidación, aunque sea despacio, de esa mora fiscal que existe. Aquí la pregunta es, imaginémonos, Carmina, a todo esto, si le añadimos un nivel de dificultad, pensemos que la Policía Nacional Civil estuviera utilizando las 6,000 unidades que tiene realmente para el patrullaje. Me refiero a motocicletas, me refiero a patrullas. Está utilizando prácticamente la mitad. Si la policía, que sí ha ido avanzando, por ejemplo, en el aumento de pie de fuerza, alcanzara los 300 agentes por cada 100,000 habitantes, que es el estándar internacional. O sea, si ocurriera una serie de situaciones, de pronto colapsaría el sistema judicial, específicamente
el organismo judicial, ¿verdad? Con este nivel de ineficiencia que estamos viendo en ellos. O sea, la policía está haciendo sus tareas aún y con sus vaivenes y todo lo que ha pasado en el Ministerio de Gobernación. La Fiscalía está haciendo sus tareas, el organismo judicial tiene que responder. Es más, la defensa pública, que apenas si logra contar con abogados, que es bien complicada la defensa pública penal porque no tienen ese presupuesto y esa capacidad de respuesta, están haciendo lo que pueden. El INASIF ha hecho muy bien, se ha dedicado a hacer un trabajo científico. Aquí el tema es cómo va a responder el Estado de Guatemala a esos compromisos. En el 2032, lo que se prevé, de acuerdo con las prescripciones del CATUM, era precisamente tener unos niveles de impunidad ya bastante, digamos, por debajo de lo que se ha tenido. Tampoco hay una medición clara, incluso en el propio CATUM no se atrevieron en aquel momento a poner un estándar específico en materia de impunidad, que es sumamente complejo. Pero yo aquí lo que valoro de todo esto es que tener la oportunidad de hacer análisis matemáticos, aritméticos de la justicia y no ideológicos, que lamentablemente han polarizado el país. Yo creo que este informe del 100, yo rescato eso, ¿verdad? El hacer un análisis matemático de cómo está la justicia es sumamente importante. Y ahí, pues vemos que en el caso, por ejemplo, de Consuelo Porras, repito, lleva 5 años por anticipadas las tareas, ¿verdad? Esa cobertura territorial municipal es muy importante para poder generar ese indicador de acceso a la justicia. Probablemente no lo vemos, pero cuando vengan los informes de Estado de Derecho, el ranking mundial, ahí veremos entonces y vamos a decir, sí, sí era importante que hubieran fiscalías municipales. Bueno, en cuanto a esos informes, precisamente, Arkel, muchas veces no son estas entidades, bueno, desconozco si 100 es el que aporta los datos para esos índices internacionales. A veces nos damos sorpresas de quiénes son los que responden los cuestionarios, que gente o instituciones que nada tienen que ver con lo que estamos hablando, pero en fin, esa es una discusión para otra entrevista. Pero Arkel, más allá de lo que ya hemos visto, lo que hemos analizado, este informe de 100, ¿qué otras lecciones o qué otros resultados debemos de destacar? Porque a partir de esa cuantificación, de ponerle números, estadísticas, índices, tendencias, algo más debemos de sacar. Y en este caso concreto, ¿qué otras cosas podríamos sustraer de los resultados obtenidos? Yo creo que venimos a entender de golpe algo que ya veníamos discutiendo en Iberoamérica, Mariano, y era el tema de la digitalización de la justicia, que no la queríamos entender, ¿verdad? Porque Guatemala es uno de los países más conservadores, especialmente en justicia en América Latina, y no queríamos atrevernos, ¿verdad?, a dar ese salto cualitativo, a introducir la tecnología, ¿verdad?, las bondades de la tecnología. De golpe tuvo que hacerlo el sistema, ver a una corte de constitucionalidad incluso celebrando vistas públicas, que eso era impensable a través de plataformas virtuales. Yo creo que eso nos dice que hemos cambiado de rumbo precisamente por la pandemia. Yo diría que a ello habría que agregarle la posibilidad de que estas capacidades puedan quedarse instaladas en la pospandemia, ¿verdad? Que se pueda facilitar el hacer asequible la tecnología. Y eso implica, Mariano, muchas cosas que tú bien sabes, ¿verdad? El poder reducir la brecha digital en las comunidades, el poder hacer que accedan todas las personas a dispositivos electrónicos, el que el Colegio de Abogados también pueda entender las dinámicas de los timbres forenses, el que los notarios también podamos entender, digamos, de alguna manera que las cosas están cambiando para poder agilizar los procesos. En la medida de que las nuevas tecnologías vengan para quedarse, yo pienso que sí puede haber un incremento en la eficiencia de la justicia en el país. Este informe yo creo que da para hacer análisis mucho más profundos y más allá. Hay países que hacen ya análisis jurimétricos, ¿verdad? La jurimetría ya es una disciplina que está instalándose, ¿verdad?, en algunos softwares, ¿verdad?, a nivel internacional. Yo creo que hoy esto va a permitir hacer un poco más asequible la justicia, entendiendo que Guatemala tiene tareas pendientes en materia de conectividad. Pero yo destacaría eso. Por otro lado, el sentimiento, que no podemos dejarlo de lado, de amigos jueces que han fallecido en esta pandemia. El informe resalta, por ejemplo, también, esa es la parte quizá negativa o dolorosa del informe, ¿verdad? Más de 19, alrededor de 19 fiscales, operadores de la Fiscalía que fallecieron, alrededor de 25 operadores judiciales en el organismo judicial, víctimas de la pandemia, ¿verdad?
y esto, pues, como bien lo resaltó David, vino a ser una merma, digamos, en las capacidades también de trabajo. Pero en síntesis, Mariano, yo diría que si habrá que rescatar algo importante también de este informe es el tema de las nuevas tecnologías. Ojalá podamos ya interoperabilizar la justicia entre las instituciones, hacerlas más fáciles, ¿verdad? Ir dejando el papel, ya no solo por el tema ambiental y demás, sino porque en realidad esto puede acelerar la justicia y pudiéramos combatir ese millón de casos, por ejemplo, de mora fiscal. Yo creo que con tecnología se puede combatir de mejor manera la mora en términos generales fiscal y judicial. Licenciado Casasola, dentro del informe, en los siguientes pasos, ustedes mencionan algo que es muy importante precisamente para nuestro país, y es concluir el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. ¿Por qué es tan importante dentro de los siguientes pasos? Lo sabemos, pero es bueno que lo expliquemos. Sí, sin duda alguna hay muchas decisiones que deben de tomarse de mediano y largo plazo, y debemos recordar que pues la presidencia actual, los magistrados actuales, de alguna manera están temporalmente en lo que hay una elección. Entonces, su margen de acción, su margen de decisión se ve bastante condicionado a ese contexto que actualmente están viviendo. Entonces, cuando nosotros escuchamos muchas de las cosas que Arkel estaba mencionando, estamos hablando de proyectos de mediano y largo plazo, estamos hablando de presupuestos que trasciendan un año, y eso requiere que las máximas autoridades tengan un plazo un poco más amplio para tomar decisiones, algo que actualmente es complicado que suceda. Entonces, a medida de que esto se acelere, creo que es saludable para que en realidad se empiecen a avanzar en programas y proyectos y decisiones de mediano y largo plazo. David, estamos acercándonos al final de la entrevista y del espacio que tenemos disponible, pero una consulta. Es bien el programa Justicia Criminal 2020, ya identificamos, pero hay otra rama de la justicia que está, yo por la percepción y por algunas cosas que se escuchan, está peor, que es la justicia civil, mercantil. ¿Ustedes tienen previsto por lo menos empezar a visibilizar a través de sus estudios, análisis, estadísticas, también esa rama de la justicia? Porque si ya nos levanta la camisa o nos despeina lo que estamos escuchando en la justicia criminal, lo que se escucha y se ve en la justicia civil y mercantil, pues bueno, cuéntenos. Bueno, quisiera decir que es el siguiente paso, pero vamos de a poco. Ahora lo que nosotros pensamos hacer es hacer más periódica esta medición. La vamos a hacer, la vamos a sistematizar en una página que va a ser de acceso a toda la población, y trimestralmente, de manera automática, estamos viendo que las instituciones actualicen la información. Creo que a partir de esta buena experiencia que logremos generar, creo que ya va a ser más sencillo hacer lo que mencionas, poder extender el análisis a otras ramas. Ahorita estamos en la penal, pero creo que en el mediano plazo es más que necesario también hacer esta reflexión, y sobre todo que sirva para una referencia de mejora. Al final lo que a nosotros nos interesa es que esta información no solo sea para rasgarnos las vestiduras, sino que al final nos sirva para entender próximos candidatos a ocupar esos puestos, cuál es su propuesta de mejora y cómo vamos a verificar si en realidad se está cumpliendo. Muchísimas gracias. Licenciado Benítez, por favor, ya 30 segundos para el cierre, por favor. Bueno, yo creo que la prevención del delito es a la justicia criminal lo que el arbitraje debiese ser a la justicia civil, en términos de no sobresaturar la justicia civil. Lo que decía Mariano es muy importante. Al ámbito civil y mercantil hace falta entrarle. Ahí hay mucha tela que cortar, y ojalá que esa sea una de las próximas asignaturas de una nueva corte integrada conforme a derecho. Agradecemos a David Casasola y a Arkel Benítez que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, un buen descanso. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. feliz noche. Cerramos, Carmina. El lunes nos dieron más minutos, pero hoy nos los quitaron, así que tenemos que terminar. Pasen buenas noches y hasta la próxima. Muy buenas noches.